que consideramos que sus tiempos son muy acotados, pero bueno, está con mucho trabajo. Pero bueno, de alguna manera estamos tan preocupados por este temor, esta sociedad del miedo que están generando tanto el presidente, bueno, con toda su gente alrededor, y nos enterados de esta denuncia que usted lleva a cabo, esta denuncia penal por el veto a la movilidad jubilatoria, ¿verdad? Sí, es por las políticas de Estado del presidente Milei y en este caso, el director de PAMI. Es por 2 puntos. El veto, si bien es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, sí, reglamentado en la Constitución, sí es parte de una serie de medidas que afectan a una parte de la sociedad que son los adultos mayores. Porque si lo tomo como un hecho aislado, el veto es simplemente una facultad, como te decía. Sí. Sin embargo, es el veto a la ley de movilidad jubilatoria que fue aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en todo el espectro político, salvo el de la Libertad Avanza, ¿no? Sí, sí, pero sí. Quiero decir que hubo coincidencia de que es una necesidad mejorar ínfimamente, pero mejorar el ingreso de los jubilados. Eso por un lado. Y por el otro, si lo sumo a la quita de los 44 medicamentos que tenían cobertura por PAMI del 100%, sí, exacto. Estoy haciendo una ecuación muy embromada, porque les quito el acceso a los alimentos, porque no les va a alcanzar con sus magras jubilaciones, y les quito el acceso a los medicamentos. Y sabemos que la ecuación esa da como resultado muerte, ¿no? Seguro. Entonces me puse a ver qué podía hacer yo como ciudadana, como abogada, y las herramientas que encontré fueron la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no está cumpliendo la ley. ¿Y qué ley? ¿A qué ley me refiero? Me refiero a los convenios internacionales como el Tratado de Derechos Humanos, de los derechos humanos del adulto mayor, en donde está previsto la protección de la salud, el derecho a la salud. Me refiero a la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces pido que se investigue este despliegue de políticas que son de maltrato para este sector de la sociedad, que son nuestros viejos, y que todos vamos a hacerlo, ¿sí? Claro. Los mensajes que hay desde el gobierno respecto de la tercera edad son manifiestamente crueles, desde el recorte que se ha hecho de estos medicamentos, del acceso a los medicamentos, hasta la falta de aumentos considerables o por lo menos aptos para poder sobrevivir durante un mes los jubilados, especialmente de la mínima, pasando por no aceptar o no prorrogar las moratorias para que otros argentinos accedan a la jubilación. Exacto. Siguiendo con varias estigmatizaciones que se hacen. Los jubilados, por ejemplo, dicen los jubilados reparten esa medicación gratuita entre familiares. Lo he escuchado, ¿eh? Sí, sí, los jubilados hay que revisar porque no serían, no están bien otorgadas muchas pensiones por invalidez. Sí. Mucho ataque a un mismo sector. Entonces pedí, porque no hay muchas chances en Comodoro Pi de tener éxito, pedí que intervenga lo sabemos, fiscal, doctora. Perdón. El fiscal que se encarga de todos los delitos dentro del PAMI, contra el PAMI y perpetrados por el PAMI. Se llama UFI-PAMI y pedí que le den intervención. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que el primer paso está ganado, porque es poner en palabras algo que es un problema, y cuando uno lo pone en palabras empieza a aparecer la solución, no el debate, que se sume gente, que no sé, que se visibilice que esto no se trata de simplemente un veto, sino de una política Exacto. que está en contra de los adultos mayores, porque son un gasto. Porque son un gasto, pero además hay toda una voluntad, ¿no es cierto?, de perjudicar a la sociedad en general, porque tiene que ver con esto que la derecha se propone a nivel del mundo, ¿no? Ganar una batalla cultural en contra de los derechos. Hoy se vive en todas partes, y que la derecha hoy la levanta como una bandera para perjudicar y nada más, y estos cambios que son permanentes hace que la gente no se dé cuenta. Por eso le decía, doctora, esto, que nos quieren con miedo, nos quieren con inseguridad, nos quieren con duda, y nos pegan donde más nos duele. Sí, pareciera que no nos duele tanto porque no muchos salieron a defender a los jubilados.
salvo los jubilados mismos, que en una marcha la semana pasada fueron, como vos decís, amedrentados, ¿sí? Reprimidos a balazos. Y sí, eso, sí. Eso es parte también de la problemática, ¿no? Que hoy en día la gente tiene miedo de salir a la calle por el protocolo de Patricia Bullrich, porque el miedo, como vos bien decís, está instalado, sin duda. Sí. Pero me parece que bueno, de todos modos, nuestro llamado tenía que ver, doctora, con que nosotros seguimos de cerca sus denuncias, pero más allá de la denuncia que su profesión la faculta, sino lo que hay detrás de esta denuncia, digamos, que es su pensamiento, que es esto de librar esta batalla permanente contra la embestida, en este caso de la derecha, que nos pone en posiciones tan desigual, y como su pensamiento es tan rico y su reflexión tan importante, no queríamos que San Nicolás no la tuviera presente, doctora. Y te agradezco mucho por eso, porque como te digo, para mí poner en palabras muchas cuestiones, muchas problemáticas que tenemos, es el primer paso. Es un gran paso reconocer cuál es el enemigo, cuáles son los problemas, claro, qué hay detrás de cada ley, de cada medida, de cada frase que parecen inocentes y no lo son. Vos lo situás en la pérdida de derechos de parte de la derecha, ¿no? Mundial, internacional. Yo lo que digo es, hoy, aquí, ahora, lo que tenemos es este presidente, pero también te aclaro y hagamos memoria que este presidente que responde a la derecha, sí, quizás a la derecha más extremista, está haciendo cosas que ya hicieron en la Argentina. En el 2017 hubo el mismo recorte para el tema de medicamentos. Sí. Así que estamos repitiéndonos, y esa es la gran pena, ¿no? Que sabíamos lo que iba a pasar. Pero bueno, hay que dar batalla, no hay que quedarse callado, no hay que quedarse quieto, no hay que quedarse como espectador de las desgracias que estamos viviendo. Es cierto, doctora, uno no se da cuenta de que la cultura, ¿no? Lo que nos abraza como esta capacidad de ser lo que somos los argentinos, de esta condición de perder la memoria, que parece que a muchos los abraza para siempre, ¿no? Que la cultura llega a ser el botín principal del poder, hoy que se habla de la batalla cultural, ¿no? Pero la verdad que hay que ver cómo enfrentarlas, y usted es una de las que nos anima a enfrentar este duro momento que están viviendo los más vulnerables, nuestros viejos queridos de aquí de la Argentina, ¿no? Te agradezco muchísimo por este espacio. Un saludo muy grande para todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Fue la doctora Valeria Carreras, ella, por si no lo ubican, es del estudio del doctor Burlando, del equipo del doctor Burlando, que por supuesto tiene cosas propias como para pensar la realidad y hacerse eco de las denuncias de muchos que no denuncian, mucho arco político que no denuncia. Y entonces uno dice, esta historia de las guerras, ¿no? que hoy te decía que von Clausewitz fue un teórico de la guerra, uno de los que decía cómo se avanza en una guerra o cómo avanza un ejército para ganar una guerra, ¿no? Y en realidad, si uno piensa cuáles son los objetivos de una guerra, pero la vamos a traer, esa guerra que es armada, que uno se la imagina con todos vestidos de verde, disparándose, esas películas de la guerra. Pero en realidad, la política es la guerra por otros medios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Es la acción o conjunto de acciones ofensivas para obtener un objetivo. Fíjense, si estas tendencias, estas maneras, estas formas, esta realidad con la que se manejan estas acciones, digamos, encaminadas por el gobierno nacional, tienen un claro objetivo, que es debilitar, ¿no? La guerra son enfrentamientos, en definitiva, y hoy tenemos un gran enfrentamiento que nos deja a todos de forma tan desnuda, tan desconsiderados. Los objetivos siempre son territoriales, políticos, ideológicos, pero representa una de las formas más devastadoras del conflicto humano. Y nosotros hoy tenemos conflicto en la Argentina, y real. Entonces hoy, ¿qué es lo que anima y faculta, perdónenme, a estos guerrilleros culturales, para no bajar los brazos?
en esta batalla que sigue perjudicando a las familias y a la sociedad en general, y que el hombre a cabo de esto es Milei, si se puede llamar hombre, con su hermana.